Buenas noches, mi nombre es Gustavo Delgado Contreras y el día de hoy, junto con mi grupo, el grupo 7, conformado por Johan Apolinario, Víctor Colmenares, Cintia Donaire y Maricielo Guamán, haremos la exposición y la explicación acerca de un dilema ético. Nuestro caso consiste sobre una mujer que sufre violencia obstétrica y la noticia llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ok, se presenta el índice de los temas que hablaremos en cada una de las diapositivas y el primer tema que abarcaremos va a ser sobre la presentación del caso y la línea que sigue, la temática de la que constituye. El caso es básicamente una mujer llamada Eulogia que vivía en una provincia de la ciudad de Cusco, la cual estaba acostumbrada a dar parte de manera vertical. Al momento de dar a luz a su sexto hijo, se acercan los médicos y por coerción la llevan hacia el hospital. En el hospital ocurre un proceso trágico que es básicamente que el bebé eh, cae desde una altura de aproximadamente 80 centímetros desde el vientre de Eulogia hacia el suelo y el bebé a raíz de esta caída sufre daños severos irreversibles. Esta caída se produjo debido a un conflicto entre la enfermera y Eulogia. Y bueno, una vez conocido el caso y la temática, pasamos a el debate y el análisis sobre los dilemas éticos que se dan en este caso. La siguiente, por favor. Ok, con respecto a los dilemas éticos, tenemos que conocer primero acerca de la autonomía y el principio de beneficencia y no maleficencia, ya que en este caso en específico se violó la autonomía de Logia, interponiendo las decisiones y las acciones de los médicos por encima de las decisiones de Eulogia, ya que ella quería dar el parto como era tradicionalmente su familia, una costumbre que tenía arraigada, y bueno, por coerción, como se mencionó al inicio, accedió a ir al hospital. Con respecto a la cultura y los protocolos médicos, se puso en evidencia la brecha entre los conocimientos culturales y los protocolos médicos. Esto debido a que Cusco es una ciudad que se sabe que es muy tradicional, por lo que se supo más adelante que las enfermeras no tenían primero el conocimiento acerca del parto vertical y, bueno, que no existían protocolos específicos para ciertas zonas de la ciudad de Cusco. Con respecto a los derechos humanos y las prácticas institucionales, hubo acciones coercitivas hacia Eulogia, que fueron las que violaron su derecho a la salud, integridad personal y la autonomía. Muchas gracias, le doy el pase a mi compañero Mauricio Colmenares. Bueno, siguiendo con el tema 2, que vendría siendo el profesionalismo y la responsabilidad, en este caso, en el de Eulogia, se ilustra la violencia obstétrica y la vulneración de sus derechos. De acuerdo con el caso, el profesionalismo del personal de salud también estuvo ausente, debido a que los profesionales carecían de especializaciones en prácticas culturales indígenas. Vamos a comentar más a fondo sobre este tema con respecto a los cuatro pilares que estableció Patiño en 2004. En primer lugar, los profesionales de salud deben poseer un conocimiento profundo y actualizado en su área de expertise. Y esto no se vio reflejado en este caso, porque notamos que los profesionales de salud encargados de, bueno, la obstetra en este caso, no tenían conocimiento sobre las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas, como el parto vertical, por ejemplo. Esta carencia lo que hizo fue que impidió que se brindara una atención adecuada y respetuosa sobre las necesidades y preferencias de Eulogia. Además, tampoco se respetó la autonomía del paciente en cuestión, pues no se le permitió explicar claramente los beneficios y riesgos del procedimiento y tampoco se le consideró el deseo de dar a luz en posición vertical. Esto ocasionó que haya una actitud autoritaria y negligente que privó a Eulogia de su autonomía. Siguiendo con la autorregulación, que vendría a ser la capacidad de los profesionales de salud para gobernarse a sí mismos y mantener una conducta ética, acorde a principios y valores de la profesión. En este caso, la obstetra no solo violó los principios bioéticos, sino que también incurrió en un acto de violencia física, demostrando la conducta reñida con la ética profesional y los valores que se esperan en un profesional de salud. Y finalmente, con respecto al compromiso social, también violaron este pilar fundamental al no solo brindar atención deficiente, sino que también discriminaron a Elogia por su origen indígena. Esto nos llama a reflexionar sobre la necesidad de un cambio en la formación de los profesionales de salud, pues hay que hacer un cambio desde los principios bioéticos, no solamente la teoría y la práctica, sino también estos datos fundamentales que no se toman en cuenta últimamente. Seguimos con mi compañero Johan Apolinar. Bueno, a mí me tocó hablar acerca del pluralismo. Hemos tocado en este caso cuatro puntos esenciales que consideramos, empezando por el reconocimiento de las prácticas culturales, que bueno, como sabemos, el pluralismo implica reconocer y respetar las prácticas culturales y tradicionales de las comunidades indígenas, incluyendo su derecho a elegir la forma de dar a luz según sus costumbres y tradiciones. Y como vimos en el caso,
Eulogia no pudo reconocer estas prácticas culturales porque se le negaron. También el acceso a la atención de salud. El pluralismo también implica garantizar el acceso a la atención de salud que se adapta a las necesidades y prácticas culturales de las comunidades indígenas. Esto incluye la disponibilidad de personal de salud capacitado para atender a pacientes que no hablan el idioma oficial del país. Por ejemplo, en Cusco es bastante común que las personas que residen en las zonas rurales hablen idiomas como el quechua o como el aymara en algunos casos. Y bueno, es bastante importante que la atención sea para todos y no solamente para un grupo específico. Disculpa. Bueno, el tercer punto tendría que ser prevenir y sancionar la violencia obstétrica. El pluralismo, como sabemos, es fundamental para poder prevenir y sancionar la violencia obstétrica, ya que implica reconocer y respetar los derechos humanos de las mujeres, incluyendo su derecho a la autonomía reproductiva y elegir la forma de dar a luz según sus costumbres. Y finalmente, la implementación de políticas públicas, que bueno, en este caso es crucial para poder implementar políticas públicas efectivas que atiendan las necesidades de las comunidades indígenas. Esto incluye la creación de protocolos y políticas que garanticen el acceso a la atención en salud, que se adapta a sus prácticas culturales y lingüísticas. Le doy el paso a mi compañera Cintia. Ya, bueno, en cuanto a los tema 4, tenemos sobre los deberes y los derechos ciudadanos. Acá, en el caso de biología, se evidencia una clara violación hacia sus derechos y además que no se cumplieron los deberes por parte del personal de salud. En primer lugar, tenemos el derecho a la salud, en la cual se menciona que todo individuo debe tener acceso a servicios de salud de calidad adecuados y culturalmente sensibles. En el caso de biología, no se mostró este derecho, ya que hubo un trato irrespetuoso y negligente que recibió, además de la falta de atención durante las contracciones y el parto y la posterior falta de seguimiento adecuado en el hospital. Asimismo, se demuestra una clara violación o una discriminación por parte de su persona, por parte de los profesionales de salud. En cuanto al derecho a la integración personal, se menciona que debe garantizar a la persona tener derecho de vida, tener una identidad, respetar su integridad moral, además de respetar su derecho como persona física y al libre desarrollo y bienestar. En el caso de Logia, ella fue forzada a cambiar de posición durante el parto, ya que su bebé cayó y sufrió daño cerebral, en la cual tuvo consecuencias muy graves a lo largo de los años. Y además hubo una negligencia y trato abusivo del personal médico, en la cual afectó gravemente su salud mental de Eulogia y también de su familia. En cuanto a los deberes del personal médico, se menciona el Código de Ética y de Deontología, en la cual los médicos deben respetar y buscar los medios más apropiados para asegurar el respeto y los derechos del paciente, en la cual en este caso se violó claramente sus derechos, que implica la salud y la integridad personal, en la cual mencioné anteriormente. El profesional médico no tomó las medidas adecuadas para restablecer estos derechos, además que en el caso de Eulogia, ella recibió amenazas y también una falta de seguimiento adecuado. En otro deber, se menciona que es proporcionar al paciente una atención cuidadosa, exhaustiva, completa, tomando el tiempo necesario adecuado a la naturaleza del problema clínico. En este caso, se actuó apresuradamente, en la cual tuvo consecuencias en el bebé. Además, no se proporcionó una atención cuidadosa no exhaustiva, omitiendo una información crucial sobre el estado del bebé y mostrando un trato abusivo. Le doy paso a mi compañera Cielo. Pasa a la siguiente. Bien. En cuanto al tema 5, este es respecto al respeto y al diálogo. Consideramos que es uno de los puntos más importantes debido a que evidentemente hay una ausencia total tanto de diálogo y de comunicación efectiva y a la vez también, bueno, hubo una falta de respeto hacia la identidad cultural de Eulogia, ¿no? Es importante reconocer que el respeto y el diálogo son importantes, esenciales para la solución de problemas y la búsqueda de acuerdos, especialmente en situaciones de atención médica y derechos humanos. Respeto hacia Eulogia como persona y como madre también habría asegurado que sus derechos y su dignidad fueran protegidos durante todo este proceso de atención médica. En el punto de diferencia de informar y comunicar, hemos decidido incluir este punto debido a que es necesario plantear ambos para notar las diferencias, ya que en el lado de informar significa en primer lugar dar una noticia de algo, y sin embargo, en comunicar y dialogar, que están un poco más relacionados, es hacer que una persona participe de lo que se tiene. ¿Y por qué le dimos la debida importancia a esto? Ya que en el caso de Eulogia, la falta de una adecuada comunicación fue evidente, no se le proporcionó una información en su idioma nativo, que es el quechua, y sus tradiciones culturales no fueron respetadas, ¿no? Además, no se estableció un vínculo de confianza y colaboración con ella, lo que terminó pues en un trato brusco y negligente. Si se hubiera empleado una comunicación efectiva,
respetuosa y culturalmente sensible también, se podría haber evitado gran parte del sufrimiento y trauma experimentado por Eulogia, ¿no? Y más que todo también, ya que de acuerdo a la información recaudada por el parcial, a la doctora que entrevistamos, menciona que estas prácticas del parto en vertical ya se practican en diversos centros de salud. Por lo tanto, ahí también interviene el conocimiento, el respeto y el diálogo que se tiene ante esto, ¿no? Ya que evidentemente hay una falta de conocimiento. Doy el pase a mi compañero Johan. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la solidaridad, que bueno, como sabemos, la solidaridad es un concepto que implica la cooperación y el apoyo mutuo entre las personas, grupos o comunidades. En este contexto, en el caso de Eulogio Guzmán, la solidaridad se refiere a la capacidad de los protagonistas para unirse y trabajar juntos para superar la injusticia y la violencia obstétrica que sufrió nuestra protagonista, ¿no? En este caso, Eulogio. Tomamos en cuenta 3 puntos. Principalmente las acciones comunitarias, que bueno, se expresa con encuentros comunitarios y colectivos donde se intercambian conocimientos y saberes entre diferentes generaciones, entre padre e hijo, nieto padre, nieto abuelo, nieto abuelo, sí, y diferentes grupos de interés. Esto implica una reciprocidad en las relaciones donde se establecen vínculos de ayuda mutua y cooperación. También tenemos los distintos movimientos sociales, que bueno, la solidaridad obviamente se puede manifestar en movimientos sociales que luchan por la justicia y la igualdad y bueno, en este sentido, la defensa de los derechos humanos de Logia y otros como ella es una forma de resistir la exclusión y la muerte de presentes en su cotidianidad. Y finalmente tenemos el aporte de las instituciones y organizaciones, que bueno, también podemos expresar la solidaridad a través de estos medios que trabajan para poder promover el bien común y la justicia social. Un ejemplo podría ser el Instituto de Solidaridad y Derechos Humanos, también conocido por sus siglas ISDE, que se enfoca en la educación, capacitación y defensa legal para contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, especialmente de los más pobres y vulnerables. Muchas gracias por su atención.